mejores películas y los directores conversando con los asistentes. El año pasado, hace 2 años estuvo el hijo de Robert Redford, Jamie Redford. Hace 4 años había estado en una de las películas nominadas al Oscar. Ha sido siempre pues una programación muy bien escogida, y pues lo más valioso es tener la oportunidad de conversar con el director, con los organizadores del proyecto. El documental que vamos a ver hoy es 63 Boicot. Es una historia muy interesante, que además son problemas que uno esperaría se habrían superado en el año 2020, pero pues aún hay todavía racismo, y hay una serie de cosas que siguen estando muy vigentes. Es un documental que retrata una situación que se vio particularmente en Chicago en el año 63, donde un grupo es decir, los colegios destinados para negros tuvieron grandes problemas de hacinamiento y decidieron llevarlos a sitios inapropiados, y eso desató un movimiento de resistencia muy fuerte. Y el documental lo que hace es eso, es recuperar un poco lo que pasó en ese momento, y hoy, 50 años después, tratar de ver, bueno, qué ha pasado, incluso hablando con los protagonistas. De hecho, este documental tiene ahora imágenes inéditas que nunca se habían publicado y que se habían logrado en 16 milímetros. Entonces creo que, aparte de que pues, es una producción muy interesante, muy bien lograda, pues obviamente da pie para hablar de cosas que, como decía al comienzo, uno pensaría que hoy, con todas las evoluciones y desarrollos, pues se habrían superado por completo, pero que tristemente pues aún persiste. Al final van a estar 2 de las realizadoras conversando con ustedes acerca de cómo se realizó, o las preguntas que quieran ustedes atender. Entonces, muy bienvenidos. La oportunidad de conocer a Tracy Matthews y a Rachel Dixon, que son 2 productoras que produjeron el documental que ustedes acabaron de ver, que puedan hacerles preguntas sobre sus trabajos, sobre este específicamente o su trabajo en general como productoras de cine. Si ustedes son productores, ellas están preparadas para responder preguntas más técnicas, o si ustedes quieren hablar sobre el tema del documental, también pueden hacerles preguntas. Vamos a tener una persona que está haciendo traducción simultánea, entonces ella va a traducir lo que Tracy diga en inglés al español, y ella también puede traducir lo que ustedes, las preguntas que ustedes tengan en español, se las puede traducir allá en inglés. Solo les pedimos el favor que mantengan sus frases cortas, porque si no a ella le toca súper difícil para traducir. Bueno, y solo ya la explicación final de por qué estamos aquí. Este programa se llama American Film Showcase, y es un programa que organiza el Departamento de Estado con la Embajada de Estados Unidos. El Departamento de Estado es como la Cancillería de Estados Unidos, y escogen unos documentales muy buenos y los envían a las embajadas en todo el mundo. Y nosotros, como embajada, los traemos a diferentes ciudades del país. Entonces, por eso es que estamos aquí, por eso es que está el logotipo de la embajada, el logotipo del Colombo, que es nuestro aliado local. Si quieren saber más sobre el programa American Film Showcase, sobre sus convocatorias, sobre sus oportunidades, pueden buscar en internet y ahí encuentran su página. Gracias. En explicarles un poco el proceso, que cómo empezamos a hacerlo y qué se hizo. Y también podemos hablar de, pues, de lo que habíamos hecho antes de ese documental, el trabajo anterior mío, el trabajo anterior de Tracy. Y también realmente queremos que eso sea algo interactivo. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen cosas específicas que les interesa saber, que realmente quieren saber algo como muy puntual, queremos que ustedes nos digan para poder guiar un poco la conversación así. Pues con este documental espero que les haya gustado y que les pareció interesante. El archivo fílmico del Boycott de 1963 fue grabado por el director, él se llama Gordon Quinn, cuando él tenía 21 años y era estudiante en la Universidad de Chicago. Y él de hecho había alquilado una cámara que en esa época las cámaras eran muy costosas y muy grandes, y fue muy difícil acceder a una cámara. Ahora la tecnología se ha avanzado y es un poco más fácil.
pero él tenía una cámara para otro trabajo y lo utilizó para filmar el boicot. Y así tenía el archivo guardado durante más de 50 años. Había hablado con varias gente sobre producir un documental sobre el boicot, que realmente fue un fenómeno, un evento muy importante, que los medios masivos de comunicación básicamente habían ignorado, no lo habían mostrado, no salió en los libros de historia, no enseñaban a los niños en la escuela, fue algo desconocido masivamente. Y al final él decidió hacer su propio documental en 2013 cuando iba a cumplir pues el aniversario de 50 años del boicot. Y yo en ese momento apenas había empezado antes yo había trabajado como periodista y de hecho yo había estudiado, hice un curso técnico en camerografía aquí en Colombia, en Medellín, pero había vuelto a Chicago, que yo soy de Chicago, y había empezado a filmar las protestas, las manifestaciones hoy en día de las cierres, todo el proceso de los cierres de las escuelas públicas en Chicago en el año 2013. Y decidimos que sería interesante mirar lo histórico, la historia del pasado a través de la lente del hoy en día. Y así también empezamos a trabajar con Tracy, que ella es historiadora, y después ella les va a contar un poco más de su papel y lo que ella hacía, pero entonces éramos un equipo de 3 que empezamos a trabajar en eso. Y el primer paso fue buscar a la gente que había participado en el boicot de 1963 para poder realizar entrevistas a ellos hoy en día, para poder ver sus reflexiones, cómo les había ido. Y eso fue... ¿Cuánto tiempo se demoró la búsqueda de estas personas? Pues eso les voy a contar, fue muy difícil. Entonces el director Gordon tenía una idea que ahora les va a mostrar, a montar una página web. Y eso fue como el primer paso. Creo que en total como 2 años más o menos buscándolos, 2 años. Pero entonces montamos una página web antes, esa página web que ustedes ven aquí, antes de empezar a realizar las entrevistas. Y Lele, si tú puedes ir a bajar, pues entonces, como ustedes ven en el documental, la marcha empezó desde 3 lugares, ¿cierto? En el sur de la ciudad, el oeste y el norte. Entonces, puedes hacer clic en lo de sur, South City, eso. Entonces, tomamos como screenshot, ¿cierto? Como toma de pantalla de cada parte del registro archivo fílmico y pedimos que gente fuera a buscar por toda la galería de fotos y podían como etiquetar como gente, como en Facebook, una tecnología así. Entonces tú, sí puedes ver que pues eso no tiene, pues si sigues adelante, next image, sigue. Pues, or one that has the, pues si tú vas, yo te puedo indicar, si vuelves otra vez, vas back to Southside, pues sí, ahí está bien. Y haz clic abajo, más abajo. Identify participants, ahí. Y pues hazlo de norte, north side location, creo que hay más identificados de ahí. Y baja. Foto, eso era su mamá y eso allá es ella.
como ustedes ven en el documental. Y también su hermana menor es esa, la chiquita ya. Entonces ella empezó a escribirnos y de hecho publicamos todo un artículo en un blog sobre su historia y cómo ella recordaba el evento. Y después, cuando ella estuvo en Chicago, porque ahora ella vive en Pensilvania, pero cuando ella estuvo en Chicago le hicimos una entrevista. Entonces ahí sí fue como poco a poco, eso como fue el primer paso, buscando la gente para poder, para que ellos podrían compartir sus historias. Y fue un proceso largo, realmente fue difícil porque uno puede crear una página web, pero si no hay buena difusión, no se puede llegar a la gente, no es que la gente automáticamente va a llegar a nuestra página. Había que hacer como ir a eventos comunitarios, a hablar con escuelas, con varias organizaciones para poder buscar a la gente. Y ya después cuando ya vimos cuando encontramos gente y definimos que había gente que queríamos entrevistar, ya después realizamos las entrevistas. Y Tracy era la entrevistadora, entonces tal vez puede explicar un poco el proceso de realizar las entrevistas. Thank you for having us. I hope you enjoyed the movie. I wanted to say one more thing about the website. And so it was a good idea to do this kind of crowdsourcing. However, we realized that most of the people we were looking for were probably not on Facebook or going online. Did you already say that? No, but Oh. I think we should just stop. Sorry. Bueno, les agradece mucho por darles la oportunidad de estar aquí y además quiere contarles que no fue fácil encontrar a las personas porque muchas de estas personas no las encontraban de forma sencilla en Facebook o en redes sociales. Just because they were a much older generation. And so we had the idea that we would try to reach out to their children or their grandchildren or, high school students to try to get them to help their parents to look at the website. Fue complicado porque eran personas mayores, entonces lo que tuvieron que hacer fue buscar a sus hijos o a sus nietos que estaban en ese momento en secundaria para que ellos le pudieran explicar a sus familiares cómo entrar al sitio web. So in terms of when we got ready to do the interviews, I came on board of the project, so I'm really trained as a historian. Bueno, cuando llegó el momento de hacer las entrevistas fue que ella se empezó a involucrar más. Ella está preparada como una historiadora. So I didn't go to film school, but I started working on different documentary films through doing research. Como ella no sabe mucho del tema de cine, lo que empezó a hacer fue a ver muchos documentales para poder entender un poco más. And so when I started on this project, it was as a historian, and then the director, Gordon Quinn, invited me to join the production team. Entonces su papel en la producción empezó como una historiadora hasta que el director Gordon la invitó a ser parte del proyecto. So when you're interviewing people who were direct participants, I think it's very important at the beginning to try to build trust with the person you're interviewing. Lo más importante cuando se hace entrevistas a personas que estuvieron directamente implicadas en este proceso, lo primero que hay que hacer es ganarse la confianza de ellos. And even before you get to the actual interview, try to inform yourself as much as possible. Do your research on that person and their history so that you can have questions that make sense for them. Lo más importante, incluso antes de empezar las entrevistas, es conocer a la persona y en verdad investigar mucho para poder hacer preguntas que en realidad tengan sentido para los entrevistados. And I think it helps people feel more confident in you when they know that you already have done research to find out who they are and why they're important.
hace que las personas se sientan más en confianza cuando la persona que las va a entrevistar ha hecho un trabajo de investigación y en verdad conoce quiénes son y de dónde vienen. So I'm not sure how much you want me to go into the technical aspects of conducting interviews on camera. Is that something of interest? No está segura si ustedes quieren conocer un poco de las partes técnicas de lo que ella hizo al realizar las entrevistas o qué les gustaría. I see one person says yes. De que alguien ya dijo. So I think it's important to have some time before the camera comes on to just talk with the person to help them feel comfortable, see if they want water or coffee, just to be friendly and open with the person you're interviewing. Antes de hacer las entrevistas es importante sentarse con las personas, hablar, darles agua, ofrecerles café para empezar a crear una relación amigable antes de hacer la entrevista. And then I usually like to prepare the person by explaining to them that so the way we set up the camera, the person looks at the interviewer but not directly into the camera. Algo que le gusta hacer es explicarle a las personas a dónde mirar, que no miren directamente a la cámara, sino que la miren a ella antes de mirar ahí. And it's sometimes difficult for people because there's a lot of people in the room and they think I'll just look at the camera, but they need to look at you at the interviewer. En algunas situaciones es complicado porque en el salón, en el lugar donde están haciendo las entrevistas hay muchas personas, entonces es difícil que haya como esa mirada entre la cámara y la persona que está haciendo la entrevista. And the other thing is the way we did this documentary, you never hear my voice asking the question. So you have to explain to the subject that they need to repeat the question I'm asking in their answer. Como pueden ver en el documental, no se escuchan las preguntas que ella está haciendo, entonces es importante explicarle a los entrevistados que tienen que repetir la pregunta que ella les está haciendo frente a la cámara. So, for example, I say, where did you go to high school? And the person answers, St. Mary's High School. The audience won't know what the question was because all they're going to hear is St. Mary's High School. Por ejemplo, si ella le pregunta al entrevistado a qué colegio fuiste, la persona simplemente responde el nombre del colegio. Los que van a estar viendo el documental no van a entender de qué están hablando. So you try to help them practice repeating the question in their answer. So I say, what high school did you go to? And the answer should be, I went to St. Mary's High School. Entonces es importante que ayudarle al entrevistado a practicar antes de responder las preguntas. Entonces, por ejemplo, ¿a qué colegio asististe? La persona respondería, yo asistí a X o Y colegio. And, because we're shooting on video, we have the luxury of stopping and doing something over again, which didn't exist when people were shooting on film. Entonces es importante explicarle al entrevistado que en este momento ellos están haciendo cosas que no existían en las películas de antes para que puedan entender. So there were some points where a person wouldn't repeat the question in their answer, and so I would just let them finish and say, can we do that again? En algunos momentos en los que los entrevistados no respondían con la pregunta, lo que ella hacía era pedirles, los dejaba terminar, pero les pedía que por favor volvieran a repetir la pregunta. So that's one of the other reasons why you have to develop a strong rapport with relationship with the person you're interviewing, so they feel comfortable, they don't feel like they messed up. It's okay to do do the same question twice. Por eso es importante establecer una relación con la persona que están entrevistando, porque es importante que ellos sepan que no está mal que se equivoquen y no está mal que se vuelva a repetir la pregunta y se vuelva a grabar otra vez. ¿Cuánto se demoró ese proceso de entrevista? Es decir, un día, medio día, ¿cuánto suele demorar? So each person we interviewed in one day, but several hours. Cada persona se demorarán entrevistándola un día, pero varias horas.
And it depended on what part of the story they were involved in, what part of the story they were telling. Dependía mucho de qué parte de la historia ellos estaban contando. So some people who were more, who weren't necessarily there at the time, like Natalie Moore, the journalist, Por ejemplo, había algunas personas que no estuvieron en el momento, como pudieron ver Natalie. her interview was shorter because we wanted her to kind of give background information. Su entrevista fue más Documentary, we would have meetings where we would show them rough cuts or sections of the film. Entonces, durante el proceso de hacer el documental, habían reuniones y momentos donde se encontraban con los historiadores para mostrarles partes del documental para que ellos dieran su opinión. So, for example, we would show a clip about one section of the boycott organizing, and one of our scholars may say, I don't think that's correct, and then we go back and do the research some more. Por ejemplo, hubo momentos donde mostraban parte del boicot y los historiadores decían, eso no está correcto, eso no está bien, entonces ellos tenían que regresar y arreglar la parte en la que había estado el error. And one of the other things that we did was to show, we showed about an hour-long film before we were finished on the anniversary of the boycott. Otra cosa que hicieron fue mostrar una parte larga del documental en la fecha del aniversario del boicot. And there were like 400 people in the audience, Habían casi 400 personas en la audiencia, many of them who had some connection to the story. Either they were there or their parents were involved in the boycott. Muchas de las personas tenían una conexión directa con el boicot o habían estado ahí o sus papás habían estado en ese momento. So it was another opportunity for us to meet new people who might end up in the film. Entonces fue una nueva oportunidad para conocer personas que al final del documental terminaron apareciendo And to consider different perspectives on the story we were telling. y de considerar diferentes perspectivas de la historia que ellas estaban dando a conocer, From the people who actually participated. de la gente que realmente participó en el boicot. Pensé que no